Alexandro Oviedo, nada más y nada menos. Hoy tenemos un episodio bien loco, cristianos malos. Vamos a explotar la mente con este episodio. A mí me vuelve loco esta vara porque realmente es muy interesante ese tema del misticismo de los números hebreos, de la numerología, o cuál sería el otro término que estamos hablando, la simbología de cada letra, simbología, la gematría, no sé. Vamos a ver qué nombre le ponemos a este episodio para que no sea tan extraño de encontrar, ¿verdad? Pero aquí estamos cristianos malos una vez más. Alex, explícanos. Vamos a tratar de, esto es muy extenso, no sé si va a haber parte 2 de esto o no, pero creo que arrancar con este tema, primero arranquemos desde el principio, ¿verdad? ¿Qué es la gematría? Perdón, mae, pero ya ese fue muy largo. ¿Quién es Alex, mae? Decirle, hay gente que no lo conoce, weón, que nos dé un poquito de reseña histórica. Un poco del background de Alex. Usted quiere ir siempre mal. Sí, es que hay poco tiempo, hay mucha información, man. ¿De qué cárcel salió, man? Todavía no he llegado hasta ahí, pero... Sí. ¿Mediana abierta o mediana cerrada? No, Okay. todavía no. No, yo soy más que todo una persona hambrienta de conocimiento, siempre un buscador y siempre preguntándome cosas que yo he considerado que la fe se puede argumentar, que la fe se puede razonar y que si es la verdad, cualquier cosa usted la puede poner a experimentación, porque la verdad no teme a que sea comprobada. Y como yo no soy una persona que acepto dogmas, es decir, me fue difícil que me dijeran que yo tenía que creer en cosas simplemente porque los demás creían, la manada creía, pues yo tuve que dedicarme a meterme de lleno a escudriñar las escrituras, a descifrar cosas, a leer mucho, y llegué a este mundo que para mucha de la gente es desconocido, que es el tema de la numerología bíblica. No es como el Cábala, perdona que te interrumpa. Se puede entrar dentro de la Cábala, sí, entre la Cábala hebrea. También existe en otros idiomas, ¿verdad? Sin embargo, como nos vamos a referir a la Biblia y sus orígenes, vamos a ingresar al mundo del hebreo, y ya si es cuando se llega al Nuevo Testamento hay que entrar al mundo del koiné o lo que le llaman el griego antiguo, ¿verdad? Sí. Que en parte es tomado también de las letras hebreas. Entonces, algo que comentaba con Álvaro es que el ser humano siempre le ha intrigado o ha tenido necesidad de medir el tiempo, de medir distancias, de medir la profundidad de un lago, de un mar, la altura de un monte, que incluso para una sustancia, una pastilla, un medicamento, un químico, necesita saber cuántos átomos de tal sustancia tiene. Por ejemplo, para hacer sal, que es cloruro de sodio, ¿verdad? Que si le pone un átomo más, eso se convierte en un veneno, se le quita, se convierte en otra sustancia. Es decir, estamos hechos en un mundo que es prácticamente matemático. Parece que lo único que no es matemático y medible son, al parecer hasta ahora, ¿verdad? No sé si en algún momento se va a lograr corroborar o comprobar con algún tipo de tecnología el peso de las emociones o de los sentimientos. Eso todavía no se sabe cuánto. Yo amo a alguien. Lo inmaterial, ¿te refieres? ¿Cuánto amo a una persona? ¿Se puede medir eso? Al día de hoy no parece que sí, no es cuantificable. Pero casi todo lo que existe es cuantificable. ¿Vos crees que eso es por un tema de que queremos, como raza humana, digámoslo así, el control de las cosas? Porque si lo medís, lo mejorás o lo controlas. Sí, lo controlas. Entonces, eso es por esa, no sé, deseo del ser humano de querer controlar cosas. Puede ser, pero yo creo que es parte de una herencia de Dios. Ajá. Porque si vemos en la Biblia, hay muchos pasajes bíblicos que Dios pone números por todo lado, medidas, y decía que las cosas tenían que ser según la medida, no podía pasarse según el material, según el peso, todo tenía una medida. Dios es, por así decirlo, un matemático,
Y ya lo vemos incluso del mundo de la masonería, que se le conoce como el gran arquitecto del universo, porque Dios lo representan como alguien que usa geometría. Si usted ve todo lo que existe en este mundo, se puede reducir en figuras geométricas y al final esas figuras geométricas son números matemáticos. Entonces, podemos decir que vivimos en un mundo y en un universo completamente matemático. Entonces, la misma Biblia, lo que decía el compañero, la Tanakh o la Torá, ¿verdad? Que está incluida las dos. La Torá son los 5 libros de Moisés y la Tanakh son los 5 libros de Moisés, incluidos los profetas y los escritos. Y los salmos. Los salmos. En esos libros vamos a ver montones de números relacionados con simbología, con ideas, y que a usted le complementan, o más bien le revelan secretos que solo la gente que conoce el código, como yo les decía anteriormente a la emisión, es que detrás, bueno, la Torá, todas las letras, como vamos a ver, el alefato hebreo se dice alefato porque el abecedario viene del ABC, del latín, el alfabeto viene del griego, y al alefato es como le llaman en el hebreo porque es el Aleph Beit, que es la letra Aleph y la letra Beit en hebreo, para que sepan eso. Todas las letras en hebreo son números, todas. Por lo tanto, la Torá es un número inmenso. Hay una gente que hizo un trabajo excelente, que fue convertir todas las palabras de la Biblia a su valor numérico. No me diga que es 3.14. Pi 3,14. Eso fue lo que vimos. De hecho, era Génesis y. Claro, y yo le envié Nuevo a Testamento. Álvaro varios videos de cómo el número pi y el número i está en la Biblia, ¿verdad? Porque ahí se demuestra de que Dios, que creó el universo, es un excelente matemático y que Él deja escondido. Bueno, lo que les iba a mencionar es que le hablé con Álvaro, es que por muchos siglos o milenios no se conocían las bacterias, no se conocían las partículas, y la gente podía negar la existencia de ese mundo porque no lo veía, hasta que llegó una herramienta como el microscopio o el telescopio que permiten ver un mundo invisible. Pues la Biblia tiene montones de capas que solo cierto tipo de personas, no porque sean especiales, sino que se toman el tiempo de usar una herramienta que les permite ingresar a códigos secretos que hay dentro de la Biblia. Ninguno de ellos puede contradecir lo que ya está revelado. Es decir, va a complementar, va a enriquecer, va a sorprender, pero no va a negar lo que está revelado, porque si no, es peligroso. Vea que la gran tentación que tuvo el ser humano fue conocer el bien y el mal. Y como estamos en un mundo dual, el conocimiento puede ser tomado para bien o puede provenir del mal, porque ustedes saben que hay seres con ciertos poderes adivinos que le van a revelar al ser humano ciertas cosas que están tergiversadas para conducirlo al error, y por eso han crecido doctrinas falsas que han tomado pasajes bíblicos, los han tergiversado porque son doctrinas de demonios, ¿verdad? La misma Biblia menciona de que hay eso. Entonces, empezando, vamos a decir que el alefato hebreo tiene 22 letras comúnmente, y hay 5 letras que se repiten, que le llaman la letra sofit, que son letras finales, que eso solo se utiliza en ciertas palabras. Y voy a iniciar, yo creo que apenas nos va a dar tiempo para unos cuantos números, tal vez 10, porque hay muchos ejemplos, hay multitud de ejemplos con los números. Perdón, hay un ejemplo muy conocido que tal vez sería la bebida energética Monster, ¿verdad? A las letras, las 3 BAF, que es que la 66. gente cree que es una garra, pero realmente es un 666. Sí, está. Toda esta gente que conoce Cábala, que conoce esoterismo, que conoce numerología, ellos a través de su simbología secreta
la misma masonería con los elementos, los escalones, usted puede contar las 2 columnas, todos ellos conocen mucho de este mundo y lo utilizan siempre con símbolos para que solo aquel que es iniciado, que llaman ellos, o entendido, pueda comprender el mensaje que están diciendo estas imágenes. Todos los demás van a pasar por desapercibido esa imagen, o le van a dar la interpretación que a ellos se les ocurra, pero solo el que tenga el código puede entender el mensaje real que hay detrás de aquí. ¿Qué es lo que les voy a enseñar yo en su momento? Que estas letras que les voy a mostrar existen hace más de 4.000 o 5.000 años. Yo quiero preguntarte, Alex, ahora que vos mencionas eso, el impacto. Si hay un pacto sobre, por ejemplo, mi vida, sobre cómo yo me relaciono con los demás, esto que vos mencionas, es decir, me afecta a mí personalmente. Claro que sí. Sí. Cuando lleguemos a un pasaje muy conocido del perdón, cuando le preguntan a Jesús cuántas veces hay que perdonar, 70 veces 7. ¿verdad? Él hace referencia a números. ¿Sí? Porque es que él no usó otra cosa y utilizó numerología para explicar cuán profundo y cuán extenso es la necesidad de perdonar. Porque puedo haber dicho, perdona que te interrumpa, puedo haber dicho todas las veces. O digamos, muchas veces. O muchas veces, exacto. Enorme cantidad. Sí, o hubiera dicho infinitamente. Exactamente, pero sí dijo de un manera número, infinita, pero un número, digámoslo, absoluto, ¿verdad? Exacto. O sea, un número ya... 70 veces 7, y lo que da a entender más bien es una ecuación, mae. O sea, como llegar y decir, mae, 70 veces 7, tenés que, o sea, si lo multiplicas, te da un número en específico. Como le decía también a Álvaro antes de la emisión, otro pasaje, que es que yo no quiero revelar las cartas todavía, pero que es importante. ¿Se acuerda un pasaje también en la Biblia donde sus discípulos fueron a pescar y no hallaron pescados? Y que regresaron, y Jesús les dijo, ahora lancen las redes al otro lado. Y se menciona que pescaron 153 peces. Digo, ¿cuál es la gran pregunta? ¿Quién se pone a contar los peces? Si usted está cansado, porque normalmente el que va a pescar, eso es algo también importante decir, la Biblia la van a entender mucho mejor. La Biblia está creada un ambiente de pescadores, de agricultores, colectores de labradores, médicos. Hay partes médicos, también hay partes legales, por eso la Biblia... Cobradores de impuestos. Contadores. Banqueros, ahora no hablemos de banco. Pero es muy bonito que en las iglesias haya diversidad de personas que tengan diferentes trabajos, porque ellos van a aportar desde su perspectiva pasajes de la Biblia que para el otro van a pasar desapercibidos, pero como ellos tienen una formación en leyes o tienen una formación en arquitectura o en crianza de animales, le van a enriquecer a usted la conversación, y usted se va a alimentar de diferentes perspectivas. Más bien, en lugar de temer hablar estos temas, lo bueno es traer personas que conozcan del tema y lo hablen de una manera formativa, donde los demás conozcan de que todos estos tipos de temas se pueden tocar, siempre y cuando se le dé un trato saludable, bueno, que vaya a aportar un enfoque edificante. Sí. Sí. Y tampoco hacerlo tan complicado, porque la gracia del maestro está en que lo difícil se muestre fácil, procesarlo para que llegue a las demás personas y ellos puedan imitar. Jesús dejó discípulos para que imitaran lo que él hacía. Claro. Venir a hablar cosas complicadas aquí que solo unos cuantos entiendan o no entiendan ninguno, nada más para mostrar que el tema es complejo, no edifica a nadie. Aquí el asunto es, por eso, si hay que tomarse su tiempo y explicar, aunque sea solo un número, pero que si ese número llega a la gente y entiende eso, pues ya tiene un aporte que antes desconocía, y tal vez más de uno curioso que está ahí viendo le va a interesar meterse en ámbitos de la Biblia que tal vez pocos explotan. Y yo por eso agradezco este espacio, porque son pocas las personas que han visto que hay tal vez hay algo importante detrás de los números, y que tal vez Dios no pone cosas por rellenar espacios, y que si hay tantos números ahí es porque Él quiere decir algo, y si hay gente que se toma ese espacio, Él va a estar dispuesto a revelar sus secretos a aquellas personas que estén dispuestos a estudiar, a escudriñar, a conversar y a no temerle,
porque a esto no hay que temerle. Yo quisiera preguntarte algo, man. ¿Cómo podríamos enlazar estos códigos con Cristo, man? Con Jesús en cada libro? O sea, yo quisiera saber eso, man. ¿Cómo se codifica a Jesús en cada libro de la Biblia, man? Nada más se lo voy a poner así, con solo decir que le dije que había 22 letras y hay 27, ¿verdad? Cuando hay 22 totales y 5 que se repiten, pero eso es al final. Nada más con decirle, pero que eso lo voy a tocar después. El número 22, que es una de las maneras de geometría, es el número como tal, 22. Par de patos. ¿Verdad? Sí. Como tal, el número 22 o la suma de los mismos, 2 más 2, que da 4. Cuando lleguemos ahí, se van a dar cuenta que el número 4 en hebreo es la letra que equivale aquí, la letra D, pero en aquel tiempo esa letra D representa la puerta. ¿Para qué sirve una puerta? Para entrar, exactamente, para entrar, para salir, para revelar algo. Y estas letras no son letras, son espíritus. Cuando dice que Dios con el poder de su palabra creaba cosas, es que Él formaba con estas letras. Él sabía la secuencia de cómo se tenían que formar las palabras. Por eso al hebreo se le conoce como un lenguaje sagrado, porque si usted ordena las palabras como vienen ahí, usted puede crear ángeles o demonios, aunque suene un poquito extraño. Por eso la brujería, el satanismo y la gente que reconoce la Biblia. Y no solo eso, ustedes han visto las cartas del tarot, usan las letras hebreas. ¿No sabía eso? Sí. Ellos usan la numerología hebrea y usan este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque ellos saben que hay poder detrás de la manipulación de estas letras, y así hacen conjuros y magia. Pero nosotros no lo vamos a usar con De eso. hecho, hay muchas películas de terror basadas en historias hebreas. Claro, y no solo uno que se usa mucho porque también viene de esta raíz, es el latín, ¿verdad? El latín, ustedes pueden conocer que muchos de los títulos que se le da al Papa, todos suman 666. La gran mayoría de esos títulos, porque ustedes saben que las letras en latín, la V5, el palito es 1, la X10, la D es 500, creo, la C100 me parece, la M1000, y ahí con esas letras, ciertos nombres que se le dieron a las 2X20, etc. A los papas, y revela una numerología que da 666. Eso está dando un aviso, ¿verdad? Incluso la Biblia al final va a decir que aquel que tenga entendimiento, que sepa, que cuente, ¿verdad? Es decir, que solo aquel que conozca este tipo de códigos va a entender quién es ese personaje gracias a la numerología. Vea que la misma Biblia está diciendo que el que entienda ese código es el que va a revelar eso. Pues cuando ponemos, que me digo cómo encontrar a Jesús en eso, vamos a empezar ya desde el número 1, para que vea cómo todos los números hablan de Él, pero tienen que saber también, como vivimos en un mundo de la dualidad, las letras hebreas también están hechas para dualidad, porque se necesita ambas cosas para que haya movimiento. Entonces va a aparecer cosas que parecen contradictorias, que usted diría, esto no se lo aplicaría a Dios, pero Dios sí permite que se lo aplique. Así que uno no puede procurar negar algo de Dios cuando Él mismo hace. Dios puede destruir, aunque para el concepto humano actual, destruir suena feo. Pero para el progre también. pero Dios aprueba ciertas destrucciones de templos, destrucciones de dioses, destrucciones de familias enteras. Ejércitos.
También, ¿verdad? Que eso es muy polémico, Civilizaciones, claro. polémico para nosotros porque no No dejen sabemos. a nadie vivo. Exactamente, eso suena, para esta época eso... Por ejemplo, eso lo que está pasando ahorita en Gaza. en Gaza, eso tiene una historia muy fuerte. Tiene todo un trasfondo, ¿verdad? Sí, por eso Saúl fue que se le quitó el reino, Pero, porque exacto. porque dejó lo más bonito. Y mandó matar a Jonatán, que no tiene nada que ver, y Ajá. fue compita de David. Claro. Porque Jonatán tiene que pagar la fiesta. Y Exactamente. terminó pagándola, ¿verdad? Sí. Solo que eso hay que tomarlo con pinzas, Sí. porque estamos hablando de vidas humanas, estamos hablando de historias complejas, y al final la idea es lo que dice la Biblia, que todos procedan al arrepentimiento. A Dios no le gusta que nadie muera. Ujú. Así que de toda parte del mundo, bendita las almas de esas personas que al final reconocen a Dios y no hay necesidad de que haya muertos. Claro. La idea es que las guerras no existieran. Cristo amó al mundo, Exactamente. Cristo murió Entero. por el mundo. Exactamente, por O sea, todos. Dios regaló a su hijo, Exacto. ¿verdad? Por todos, sean Por todos. de cualquier, ya no hay ese asunto de un pueblo escogido como tal, sino que todos en él somos recibidos. Así que los que lleguen a través de él, sea donde vengan, Somos son adoptados. adoptados. Así que la idea es que ojalá todos procedamos Al arrepentimiento. Pablo decía injertos en la Procedamos vida, al ¿verdad? arrepentimiento. Sí. ¿Verdad? Exactamente. Es que no- Injertados en la vida, ¿verdad? Ajá, A la vida. injertados en la vida. Porque es que lo que pasa es que existe un movimiento que se llama el sesionismo. Man. Entonces el sesionismo... Ujú. Sionismo. Sesionismo. Ok. Ya, que es... Perdón. Mae, estudio, Ay, mae. de verdad. Mae, y sabe Eso qué, es el mae? que menos sé aquí, güey. Sí, sí, mae, y sabe... Mae, ¿sabe qué? Lea, Jonathan. Qué humildad. Sí, mae, qué humildad, güey. No. Mae, usted lo que es un ignorante. A mae. mí debe cortar caña, madre, ya. Bueno, de hecho, Jonathan es. Sí, Jonah. En otro momento podemos entrar a un tema muy hermoso, porque yo estaba haciendo un diccionario bíblico de significados de los nombres que aparecen en la Biblia. Pero en hebreo, por ejemplo, Jonathan, Yud, Significa ignorante. no, El mae es un gran nombre. Asesino de. No, para nada. De élites. Madre. Una de las maneras reducidas del nombre de Dios era Ya, pero también Yu, lo van a ver en algún momento. Ujú. Y Natán significa regalo. Ahí está. Entonces es un regalo de Dios. Yo, papi. Jonathan es un excelente Un nombre. regalo para nuestras vidas. Yo, papi. Y van a ver este otro. ¿Qué significa Ronald? Ni pus, sale. Sí, sí debe tener significado, pero eso que dicen Sí, ustedes. sí, en la brujería, seguro. La importancia de saber nombrar las cosas. Es cierto. Estamos estoy de acuerdo. hablando precisamente de cómo en la Biblia le enseña de que el poder de lo que usted dice, y ustedes lo saben, ¿verdad? Ajá. En la oración o lo que confiesa claro. usted, Ajá. tiene poder para crear cosas. Claro, o destruir. O destruir. Sí. O atar o desatar también. Y exactamente. Y en el tiempo va a haber alguna máquina tecnológica que va a demostrar hasta dónde llegaron nuestros pensamientos. Ahora no vemos aquí, en este momento, están viajando muchas voces de personas que no vemos. En ese estado de la materia. Exactamente. Hay gente orando en este momento, hay gente maldiciendo. Sí. Y todo eso en este momento es invisible. Pero si yo agarro el teléfono de él y lo enciendo, y hay una llamada que va a ingresar, esto me permite captar esa voz que para mí es invisible. Como que Inés ahorita, madre, lo llamen. Pues sí, ya se asustaría, ¿verdad? Y yo, Digo, ay, mae. mae. Sí, Es ¿verdad? tan fácil como agarrar un teléfono, pegarle un parlante y se escucha cuando está entrando una llamada. Que es una... Sí, es que es como, La interferencia. como una el especie, plasma, la luz, la velocidad de la luz. es como una especie de ecualizador de frecuencias. de frecuencias. O sea, porque, vamos a ver, para mí, el hecho de poder hablar es algo metafísico, man. O sea, y vos lo expusiste de una manera muy interesante, man. Realmente las voces viajan. Y pareciera como que todo es como que misticismo y que... Génesis. Y que toda la cosa. Génesis. Pero exactamente, si volvemos Dios al creó origen, la luz. Dios creó la luz a partir de la boca. Fue el primero, y el sol y la luna Claro. fue el tercer día. Bueno, ¿Me explico? exactamente. Fue el cuarto día, perdón. Entonces, ahí es donde los ateos dicen, qué estupidez lo que ustedes dicen.
si O sea, dicen porque hace un doble trabajo. Porque hizo doble trabajo. Es que no es doble trabajo, es que usted es son un cosas bruto, madre, que diferentes. usted no ha estudiado a fondo, madre, la vara, ni tampoco lo entiende. Porque es un tema de que lo que habla de que lo primero que hizo la luz es la velocidad de la luz, es el movimiento. es la microonda que se maneja en el ambiente. En el espectro del universo. Exacto. De hecho, dentro de nuestro entendimiento, no, ¿verdad? sí, exactamente. todo lo demás que hay Ma, detrás- es que todo Vea qué interesante que lo primero que hace es algo que se descubre hasta este siglo. ¿Me explico? Sí, sí. O sea, pero fue lo primero que hizo. Ujú. ¿Me entendés? Sí, sí, sí. O sea, y es súper interesante porque también la Biblia dice que en los últimos tiempos la ciencia avanzará. Claro. Y es demasiado, muchísimo más interesante que afirme que al cuarto día, o el tercero, no me acuerdo cuál día fue, que hizo las lumbreras, que es el sol y la ¿Cuál? luna. Paso de una. Entonces, ahí es donde se confunden los Eso lo vamos a ateos. hablar ahí. Ahí es donde se confunden los ateos. Y el tema es que esto es más profundo, o sea, la Biblia es más profundo de lo que la gente piensa, man. Claro. Ujú. Muchísimo. Si ustedes supieran que yo he descubierto a través de números y códigos, Tu fe ha crecido estudiando. claro, porque, y eso se los voy a decir. ¿Dudaste en algún momento de Dios? Yo quería preguntar eso, Eh, mae. Yo quería, yo, mae, ¿está Mateo? Pero, bueno, es. Yo Es lo que estaba pasó, conversando. yo sé la historia, yo sé la historia, pero- Yo no podía creer por dogmas, ¿verdad? Ok. Ni sentir por lo que otros sentían. Ujú. Yo no me presto para fingir sentimientos. Sí, no sos hipócrita, Oh. entonces. Vos querés No, un hecho comprobable. Posiblemente sí lo soy, pero en algo tan importante, en un momento que yo estuve muy necesitado de que era un asunto de vida o muerte, algo que no tuviera poder para dar vida, no me hubiera sostenido, porque si no, Cierto. si usted ve en este mundo, a veces parece que hay muchos motivos para no existir, Sí. ¿verdad? Y solo alguien que aún en un mundo que parece que hay caos, que hay desesperanza, le genera a usted que las cosas pueden ir mejor, Sí. que usted puede ser mejor, que usted puede traer a otras personas también. ¿Cómo puede ser que podamos tener esperanza en un mundo que se profetiza la guerra entre los demás, destrucción, muerte, desesperanza, y hay otros aquí hablando de que sí hay esperanza? Ujú. Pues eso tuve que descubrirlo, y gracias a Dios, y por eso yo amo mucho al apóstol Tomás, y amo ese pasaje de que precisamente a Tomás, que lo vamos a ver en algún momento, Jesús se le reveló a Tomás en el 8º día después de resucitado, Ok. que eso es importante. El número 8, Fue que lo vamos a El ver, que más dudó. fue el que más dudó. Ujú. ¿Y sabe qué le dijo Jesús? Jesús no lo regañó. Ujú. Cuando se le mostró, le dijo, ven y toca. Ven y toca. Esos son los que tienen espíritu científico. Son los que necesitan corroborar, usar, La experimentar, prueba. la prueba. Y él no le está diciendo, Lo no, observable. usted al no creer por fe, usted ni aquí no se acerque a mí, Cierto. porque usted tiene que creer por fe. ¿El octavo significa espíritu científico? No, el octavo, No. el octavo Sí, tiene sí, que el ver, octavo. el octavo, cuando lleguemos al número 8, es que no quiero adelantarme, pero porque para que vea que todos los números, usted me dijo que donde Jesús se metía A en mí esto, esta vara me cuadra mucho. todos los números van a hablar de él, Sí. porque él es la palabra, él no tiene palabra, Ajá. él no es Él que es. sabe la palabra, Ujú. él es. Entonces, cuando él hablaba, hacía un juego con este tipo de cosas, como que sabía cómo manejar Ujú. todo este tipo. Y el octavo, porque me meto yo con Tomás, que Jesús le dijo, ven y comprueba. Al que esté ahí, ateo, científico, al que esté viendo ahí, no le tenga miedo cuestionar, no le tenga miedo probar, no le tenga miedo a no creer ahora. Es decir, si no Tiene siente, derecho, si no tiene siente, derecho. no siente. Ujú, tiene derecho. Pero no se queda ahí. Investiga. La verdad, no, si es verdad, usted va a llegar hasta las últimas instancias y va a ser corroborable. Es como el libro del caso de Jesús. Exactamente. Ujú. La verdad es demostrable. La verdad, si es verdad, es decir, si la Biblia es verdad y si Dios existe, no hay manera que el que lo busque no lo encuentre. Wow. Y incluso él lo. Buena frase, man. ¿verdad? No hay manera. ¿Qué pasa? Que después sí le dijo Jesús. También ahí está una advertencia. Dichosos los que sin ver Ujú. creen. Porque, por ejemplo, yo aquí, con esto pongo un ejemplo. Yo quiero ir a Plutón, ¿verdad? Si yo voy a usar la ciencia, la física y todos los cálculos matemáticos, quién sabe cuántos años voy a tardar para llegar a Plutón. 12 años. 12 años para 12 llegar a años. Plutón. Con la velocidad y la tecnología actual, supongo. Bueno, No. 12 años
A la velocidad de la luz. A la velocidad de la luz. Sí. Apuntón, imagínense. Sí. Y con toda la tecnología que no tenemos ahora. Exacto. Pero yo, en mi pensamiento y por fe, ya yo estoy allá. Ese es más dichoso, porque se ahorra todo lo que el otro necesita usar, medidas y comprobar y todo. Entonces, hay en algunos momentos, y le pedimos a Dios, porque eso es una gracia, es un don, la fe, que es muy cansado también intentar de comprobarlo todo para creer. Vea, si quisiéramos cruzar una calle, ahora que estamos pesados, yo no sé cuánto peso yo, ¿verdad? Para hacer un cálculo físico. Tengo que medir la distancia de mis piernas, la distancia de la calle, la velocidad que viene el carro, según mi peso, a cuánto debo acelerar yo para llegar al otro extremo. Y un poquito de suerte, ¿Verdad? digamos, para que el bicho que venga no arrolle ni una, si el otro ¿verdad? acelera también con mis reflejos. Es decir, imagínense que si yo no actuara por fe, no podría ni mover un dedo. Porque hasta mover esto implica una ciencia y un conocimiento que Dios nos lo puso y nos lo damos por mecánico. Ajá. Pero la persona que ya perdió esa movilidad de un dedo y tiene que ir a rehabilitación, o el que va a aprender un instrumento musical, piensa en eso. Y uno ya lo hace mecánico, muchas cosas. En este tipo de cosas hay que hacer un esfuerzo, porque es nuevo. Entonces va a ser a veces un poco tedioso, conflictivo. Esto me ha traído muchas broncas, porque yo no sabía que había ese mundo de dualidad. Y esto lo lleva a veces al mundo espiritual, bonito, angelical, pero también lo puede llevar al mundo misterioso y demoníaco. Oiga. Porque ambos lados utilizan este tipo de cosas para revelar secretos. Entonces, por eso decía, hay que tener cuidado. Vea que hay gente, como les decía, de esoterismo, Claro. de tarot, que usan esto mismo que les voy a decir yo. Démosle una pincelada a los seguidores Pero, nuestros. una última pregunta, y de verdad Sí. ya continuamos con Sí, con ya el voy a proceso. empezar con el uno. ¿Por qué esto no se enseña en las iglesias? Ok. Si es tan importante, tan revelador, que nos explota, no sé, nuestro amor a Dios o revitaliza nuestra fe, ¿por qué no están hablando esto en las iglesias? ¿Sabe? Tal vez por... Bueno, en la iglesia no hablan de muchas otras cosas tampoco, ¿verdad? Sí. No solamente esto. Pero digamos, Pero sabe que yo deseaba que me hiciera esa pregunta. ¿Sabe que estaba estudiando un día de estos? No. Que cuando una iglesia compra una propiedad a crédito, Ajá. Es maldición. no quiero decir si maldición o no. Ok. Lo que quiero decir es que Se compromete a... se compromete con pacto con los demás, de alguna forma, al dios Mamón, ¿verdad? O sea, al servicio del dinero. De la deuda. Ok. Es que recordemos que Adán y Eva tienen una deuda con Satanás. Ujú. Tuvieron, porque gracias a... Y entonces Jesús la pagó, llega Jesús y la paga, Ajá. ¿verdad? Entonces, cuando eso sucede y una iglesia o una organización Es regresar a esa deuda. es como estar en esa deuda otra vez, pero al mismo tiempo no puede tener libertad de expresar muchas cosas a nivel bíblico, porque la gente que paga o da ofrenda o diezmo mensualmente, y más los que dan más, ¿verdad? Eso se llama prostitución. Bueno, pónganse en los, Poniendo las cosas, ¿verdad? pónganse en los zapatos de un pastor cuando tenga, No podría. cuando tenga un feligrés que le diga, ¿por qué predicó eso? Bueno, yo diría Y por que eso, ma, yo entonces- diría que tendría más bien un editor, güey. Un editor que pasa. Exacto. O sea, Exacto. y tiene que seguir una línea editorial, o sea, Exacto. de mayor. Entonces, yo creo, digamos, que mucho, no solamente esto, hay muchas otras cosas, por ejemplo, sobre el pecado sexual, o también hablar del dinero, que es otro tabú, que es bastante pesado, ¿verdad? Pero hay muchas cosas que no se hablan en las iglesias. Ok. Y yo le voy a decir esto, tal vez porque no se habla. Y se puede entender, hay cosas que es de atención inmediata, ¿verdad? Normalmente las personas que llegan a una iglesia son personas que perdieron a un ser querido, personas que lo perdieron todo, personas que están con ganas de suicidarse, Desesperadas. desesperadas, y usted no va a comenzar a hablar de números a una persona que lo que necesita es afecto, lo que necesita es una palabra de las promesas que hace Dios, de salmos que lo van a animar, de cánticos que pueden alegrar el alma.
Es decir, hay cosas que son como de atención inmediata y hay otras cosas que no son para todos. Dentro de la misma iglesia, por ejemplo, ustedes se prestan para tomar horas para dedicarle a un tema como este, ¿verdad? Horas de edición, de estudio, de compartir. Y habrá personas que este tipo de cosas se acuerdan de Marta y María. ¿Por qué te Que afanas? María estaba ahí sentada escuchando a Jesús y la otra tenía otras ocupaciones, y tal vez no es que no quisiera escuchar eso, por ejemplo, cada vez nuestros trabajos, las presas, Ah, sí. todas las cosas que... Bueno, y vuelvo a retomar incluso esto. Al faraón le pareció que ir a las cosas de Dios era de vagabundos. ¿Se acuerdan cuando Moisés les dijo al faraón? Dios dice, bueno, deja libre a mi pueblo para que me sirva y me ore en el desierto. El faraón lo que dijo, ustedes lo que son bueno, parafraseando, ¿verdad? Son unos vagabundos, ahora pónganle más trabajo. Para mucha gente, tomar tiempo para, no solo para este tema, para las cosas de Dios, cuando usted podría estar en entretenimiento de otro tipo, O trabajando, haciendo dinero para porque nos están materializando, generando riqueza. ¿verdad? A nosotros nos estamos volviendo, y cuando venga el sistema socialista, comunista, Cuidado porque esas son malas palabras. sí, aquí. al estilo China, ¿verdad? Que es lo que se viene, Sí, crédito social. donde el ser humano se convierte en una propiedad del Ajá. Estado y usted se convierte En en un un número. bien y un número, Un fight. ¿verdad? Exactamente. Usted no puede dedicarle tiempo a esto porque ellos le van a poner cuáles son las prioridades de lo que le conviene al sistema. Esto es una burbuja que solo unos cuantos que son libres, que precisamente para eso vino Jesús, para liberar. ¿Y para qué dijo que lo sacaran? Para que le fueran a servir a Dios. Es decir, el tiempo que tenemos nosotros libre, o que Él nos da los recursos para no estar trabajando tanto como trabajan otras personas. Y algo que sí les digo a muchas personas, y la misma Biblia lo dice, en alguna parte lo parafrasea: por más que usted trabaje no significa que usted va a salir de la pobreza. Exacto. Por más que usted lo intente y usted diga, qué raro, hay otros que trabajan menos y ganan más, y yo que trabajo tanto. Usted ve que muchas de las o de los oficios más duros de este mundo, y los que la gente más trabaja, son los más mal pagados. Correcto. Y a los que menos les rinde el dinero. Y los más importantes, yo veo por ejemplo un agricultor, siempre yo he visto en ese sentido esa labor, mae, bajo el sol, bajo la lluvia, sacando yuca, papa, la vara, y que se lo llevan allá, Los albañiles. malísimo pago, viejo, y ellos no siembran. ¿Qué pasa con la alimentación mundial? Exacto. O sea, pensando a un nivel muy macro, y son los que más mal pagan, más Más mal pagados. pagados, gracias, sí. Nosotros lo que debemos reconocer primeramente, Lo que se paga es el conocimiento que del trabajo. en eso, cuando entremos al número 10 del diezmo, de dónde es que sale el diezmo y por qué cuál era la importancia de separar una porción para que el resto de lo demás fuera bendecido, es precisamente que si usted no se lo da a fines que promuevan la enseñanza espiritual a este mundo, se lo lleva a otro. Se lo da al que tiene más. Al que sea, pero no, es decir, eso usted no se lo deja. Al que tiene pensamiento de pobreza se le va a quitar, mami. Es una parábola. Llega el buen rico y el que no multiplicó, el que Hay no que fue multiplicar, inteligente, hay el que que no generar. fraudase, el que no corrió riesgos. Que lo guardo ahí. Si usted no produjo más, se le quita a usted y se le da al que más tiene. Exactamente. Y dice usted, ¿pero qué? Ah, no, pero entonces hay los socialistas y los progres y todo el mundo dice, madre, pues eso es injusto, eso no está bien. ¿Por qué? Porque son los mismos que están en el gobierno que creen que van a poder erradicar la pobreza. Y eso es una ignorancia, porque el mismo Jesús dijo, a los pobres siempre los van a tener. Exactamente. Siempre. ¿Por qué? Porque es un tema de mentalidad, es un tema de saber manejar el dinero, es un tema de entender las leyes sociales, culturales y de este mundo, de cómo se maneja el dinero. Y muchas veces los que tienen más problemas económicos a nivel de crecimiento o de prosperidad o de multiplicación son las personas que usan mal el sistema de este mundo a nivel de dinero. O sea, ese es el problema. Y el problema siempre está cuando llega alguien y le dice a Jesús, hay que pagar impuestos, es lo mismo que hablamos la vez pasada. ¿De quién es la cara que está en la moneda? Del César.
Dele al César lo que es del César y de Dios lo que es de Dios. ¿Por qué? Porque ahí está declarando Jesús que las monedas de este mundo. Entonces, todo este tema de numerología, todo este tema realmente nos, como lo hablamos la semana pasada con el tema del NoFap, ¿verdad? Cada vez que se investiga y que la ciencia se avanza y que todas estas cosas van aclarando más el panorama, nos está abriendo todavía más la confirmación de que lo que estamos haciendo es lo correcto. Exactamente. Entonces, arranquemos con los números, Okay. arranquemos con el 1. Empecemos con el número 1. El número 1 Aquí está el 1. en paleohebreo significa en épocas antes de la escritura donde las letras eran símbolos, como los jeroglíficos. Ok. Es como un buey. En hebreo era un toro o un buey. Que yo le decía a Álvaro que a veces queremos entender la Biblia con un lenguaje moderno. Sí. Y hay que ir al lenguaje y a la mentalidad de las ¿Cuántos personas. años atrás? No se puede calcular porque, por ejemplo, actualmente el pueblo judío dice que está en el año 5784, sí, 5784, sin contar los años en el exilio, que son 210 No era años. 75, ahora que pasó esto No, estamos en el 84. 84. Sí, que si sumamos, y ahí le dejo una numerología para los que conocen. Si estamos en el año 5784 y se ha contabilizado que el pueblo de Israel ha estado 210 años aproximadamente fuera de la tierra de Israel, pero siempre ha habido un remanente ahí en Israel, poquitos, pero había. Le sumamos a 5784, 210 años, da 5994. El año 6000, ¿cuánto le faltaría para que llegue? Le serían 6 años. 6 años. sí. ¿Y qué pasaría después del año 6000? Se Lo que se reinicia llama todo. el milenio. El milenio. Esa es la gran sospecha que tienen muchos, de que el milenio está más cerca de lo que creemos, ¿verdad? Para los judíos. No, es para la humanidad. No, eso, serio? y eso Recuerda que eso ya viene en Génesis se menciona. Eso es una vara muy chida, es una vara muy chida porque hablando de Nabucodonosor, la estatua La estatua de ya Daniel, menciona 6. es demasiado fresa porque la luna, las semanas Se que contaron las semanas. ya están contadas, hay un montón de señales que están claras. Puros números. Y esto sigue confirmando claro. todavía las otras señales escatológicas que ya hemos conversado. Pero eso lo puedo ver otro día, Sí, es sigamos otro. con el número. Entonces, el primer símbolo de la letra, bueno, se llama Aleph, Aleph. que también se puede pronunciar Elef, que es algo muy curioso. Y ustedes que conocen Biblia, el número 1 es el mismo número 1000 en hebreo. Porque ¿Recuerdan para Dios hay un día, día para y 1000 Dios años, un sí. día y un 1000? ¿Sabe que, y eso se lo digo a la gente, sobre todo a los que conocen también de ciencia, eso está escrito en la Torá? Ajá. A Moisés le deberían dar el premio que se le dieron a Albert Einstein, porque él fue el primero de demostrar que el tiempo era relativo. Porque en ese pasaje le está diciendo que un año son como 1000 y 1000 como uno. Él ya está hablando de la relatividad del tiempo. Que Y- depende y de donde quiero- esté, así va a ser el tiempo. Quiero hacer otra acotación a eso. El milagro de Jesús y los peces. Hay 5,000 personas, Otro número. ¿verdad? 5,000 personas. Sin contar mujeres y niños, ¿verdad? Sí, Sin contar. contar. Pero resulta que, y es una lección para nosotros, es algo que yo, mae, a mí Dios ha trabajado muchísimo conmigo con esa vara. Mae, cuando usted está en una situación precaria, una situación económica fea, cuando usted está en un proceso realmente a nivel material, ¿verdad? Luchándola. Y usted le dice a Dios, Señor, es que no tengo nada. ¿Verdad? Siempre el pesimista, es que no tenemos esto. Siempre el pesimista va a ver para abajo. Siempre el pesimista va a ver que no tengo, que me hace falta. Siempre va a ver cerca del frente. Ah, sí. Siempre va a estar viendo lo que los demás tienen, lo que yo no tengo. Pero Jesús, mae, llega y es tan fresa porque dice, ¿qué es lo que tenemos? Y Lo que entonces, tenemos. no sé si fue Tomás también el que llegó, no sé quién fue, y le dice, Jay, aquí lo único que hay es ese 5 chamaco. panes y 2 peces. Hay un chamaco con 5 panes y 2 peces. 5 panes Otro de número, cebada, ¿verdad? los peces. No está- Y le dice, ok, tráiganlo. Solo una persona, man. Solo una persona tenía. Y esa persona multiplicó. Ujú. Igual con la viuda que se quedó endeudada
¿verdad? Y le dice el sacerdote, ¿qué tienes? Solo no tengo nada, pero ¿qué tienes? Y le dice, lo único que tengo es aceite. Ah, con Elías, creo, Eliseo. Tráigame, sí, Eliseo. Ok. Y entonces le dice, tráigame el aceite. Y pida prestadas Y pida prestada las las demás tinajas para multiplicarlo. Lo interesante aquí, para no enredar mal el asunto, es de que Dios siempre va a multiplicar una cosa. Pero Dios no puede multiplicar cero. Cero no. O sea, cuando usted ya ve Hijo de con puta, solamente qué pensamiento, una, man. sí. Suave, toque más, suave, Man, para es sentarme aquí. demasiado fresco, ¿Qué, un momento, sí, un es momento. demasiado Un momento, fresa, cerebrito. El pesimista, mae, yo por eso me alejo de los pesimistas, mae. Por eso no los he alejado a ustedes, porque ustedes de alguna forma son positivos, mae. Pero Bueno. el punto aquí es, cuando quiere, aquí. Pero el punto aquí es, Sí, es complicado, el punto aquí es, mae, es que la gente que es miserable, mae, y que realmente no ve lo que Dios le ha dado, más salud, casa, más vehículos, más bienes, más esa gente que siempre se queja, que no agradece, que siempre ve menos, que siempre ve el vaso más vacío que lleno, mae. Esa gente aléjese, mae. Aléjese. Corte. Porque Cristo y Dios no pueden hacer nada con alguien que no ve nada, mae. Con solo una cosa, pues dice, si usted tiene la fe como un grano de mostaza, mae, con solo uno, yo multiplico, mae. Yo hago. ¿Me explico? Sí, mae. Por eso uno por 1000, mae, es un montón. Pero 1 por 0 no es nada. Sí, cheque se sabe las tablas, madre, porque ya lo veo, 1 por 1000. Suave. Pasa de maduro. Va a ser una madurada. No, pero me entienden, más, y eso me parece demasiado chido, mae. Baje el cero. Yo voy a aprovechar eso. Bájelo. Y como sé mae. que posiblemente nos vea tal vez una persona depresiva, y yo que tuve padecimientos depresivos profundos, y ratificando lo que dice él, si usted está depresivo, intente ver que hace algo por alguien. Siempre hay alguien que tiene otra necesidad. Buen Cuando consejo. usted ve que usted sirve Ujú. y que a otro le lleva alegría, usted comienza a sanarse. Correcto. Porque deja Porque- preocuparse por usted. Deja de preocuparse por usted y también se da cuenta que usted es capaz de alegrar la vida de otra persona, y esa otra persona va a querer hacer lo mismo, y eso al final contagia y se va generando como una cadena de que el otro te favores, por así decirlo, como hay una película donde nos damos cuenta que sí, siempre tenemos, aunque sea una sonrisa que dar, y que esa sonrisa incluso una persona Es igual película. la esperaba. Y a veces cuando estamos deprimidos nos encerramos. En nosotros mismos. Y lo pongo algo así muy bonito, porque hay mucha gente también decepcionada amorosamente, como ustedes dos tal vez. Bueno, no, pero algo muy bonito que también se puede usar en Dios está hablando, Sí, Dios está hablando. Ma, yo no, a mí sáqueme de esa ecuación. en simbología cristiana, que es algo muy bonito. Jesús, que es la representación del amor verdadero, Él se sujeta a los brazos y los deja abiertos para no dejar a nadie afuera que se quiera acercar a Él. Él demuestra que el verdadero amor no le teme. El verdadero amor se entrega. Si le fallan los demás, es asunto de ellos. Pero el verdadero amor siempre mantiene los brazos abiertos. ¿Qué hacemos nosotros? Nos encerramos, nos quejamos, nos dolemos y decimos, me fallaron. Y Jesús dice, no, el amor solo con amor se cura. Y usted no puede dejar de amar porque alguien lo dejó de amar. Usted siempre tiene que amar, porque todo lo que vamos a hablar aquí, todo lo que creó Dios fue por amor. Sí. Si usted no- Nosotros debemos de amar a los demás como Cristo nos amó a nosotros. Exacto. O sea, fue demasiado. Nosotros nunca podemos dejar de amar a alguien. Exacto. Nunca. Qué Y- lindo. nunca. Y algo, como digo, una imagen linda de Él es que si me tengo que sujetar los brazos Ujú. para que lo sepan, Ujú. aquí me los dejan clavados, Exacto. para que todo el mundo vea que aquí yo no le cierro el amor a nadie y que el amor es valiente. Ajá. El amor, el contrario del amor no es el odio. La misma Biblia lo dice, es el miedo. El Ujú. temor lo encarcela a usted. Y cuando uno deja de amar, cuando tiene miedo que le fallen. Por eso Bueno, dice la echa fuera el palabra temor. que el amor perfecto Echa echa fuera fuera el el temor. Si quieren saber el contrario del amor, no es el odio, es el miedo, el temor. ¿Verdad? Ujú. Ok, entonces estamos con la letra 1. ¿Qué es un toro? Como les dije, Yo creo que eso lo vamos a quedar en la letra Sí. 1. No, güey. 22, miniserie 22 podcast, madre. como les dije, la Biblia
está hecho en unas eras donde la gran mayoría de gente eran agricultores, pastores, algunos eran cazadores. Ya se estaba haciendo en algunos momentos algunas civilizaciones ya formalizadas, pero la mayoría de gente vivía en tribus o aldeas. Entonces, para la gente de la época, el toro representaba la fuerza, el poder, Presencia. ¿Presencia en qué sentido? Presencia. Bueno, sí, llegó el toro. el poderío como tal. De hecho, el toro, algo Potencia bueno, física. sí, que en aquel tiempo era como tener tal vez aquí. Un toro, man. Eso es un toro. Más o menos, man. Eso es como el que tenga aquí ahora, no sé, un Yo soy poder. Angus. Yo soy Angus. Sí, Angus. Alguien que tenga un Solo para poder de- tortas. así. Solo para tortas, weón. Rifle viejo. Sí, rifle alguien que tuviera, no sé, un cañón actualmente o se sienta muy poderoso, un tráiler o algo así. Para la gente de la época, tener un toro significaba que le iba a hacer fácil el trabajo, porque lo iba a poner a hacer agricultura y él era el que hacía los surcos y usted ya iba descansadito, ¿verdad? Eso fue la primera tecnología, Claro. domesticar el toro, ¿verdad? Es que nosotros ahora lo vemos muy normal, pero para la gente de aquella época, hacer de un animal que era salvaje y bravo, que me trabaje a mí, es decir, vea qué bonito que Jesús, que ya viene otra simbología, que dice que el que quiere ser de él, que ponga, La lleve- mano. no, que lleve su yugo Ah, sí. y lo siga, porque él, vea- El yugo vea- de él es vea- liviano. vea- Cálmese, vea- contrólese, vea- contrólese. vea qué bonito, les voy a poner otra enseñanza a eso. En la antigüedad, cómo se domesticaba un becerro o un toro joven. A manazos. Que no, No, poniéndole yugo. le ponían un yugo con un toro que ya estaba Ya estaba domesticado, manso. que ya era maduro. O sea, ¿Sabes? pasar esa misma información, digamos, o Madurez. es como uno el training, Que lo digamos. controle, que lo Es que lleve, lo lleve controlado. es por un comportamiento repetitivo. O Exacto. sea, Exacto. el toro que está en proceso de amansamiento Ujú. acopla el comportamiento del Del otro. toro que ya está Y amansado. vea la belleza. ¿Para qué es el sentido de llevar yugo? Para que el camino sea recto. Ajá. Hay alguien que le está diciendo a usted, el que quiera seguirme, que tome su cruz Y siga. Sí. y sígame. ¿Quién es el toro mayor? El que es maduro, Jesús. Jesús. Si nosotros llevamos su yugo, que es su palabra, y caminamos, vamos a ir directo. Sí. ¿Cuál es el desgaste de nosotros? Que si no seguimos un yugo o un camino, nos desviamos y pasa como el pueblo de Israel. Lo que podía durar 3 días, duraron 40 años dándole vueltas. Porque si nos desviamos todo el tiempo y no tenemos y un ese- enfoque- No iba a decir lo que voy a decir, pero lo voy a decir porque es importante. Mae, algo muy importante también es que, por ejemplo, si ese yugo lleva otro tipo de especie que que no es la misma, compatible con el que es matrimonio. cuando se habla de que De yugo desigual. de yugo desigual. Por ejemplo, si un caballo está en Un un burro. yugo y un burro, el caballo se daña, se maltrata y se termina matando porque el aliento del burro es tan apestoso para el caballo que vuelve a ver siempre para el otro lado. O sea, quitándose. Entonces, es un desastre. Claro. Es un desastre total esa coyuntura, por así decirlo. Entonces, es súper interesante. Cuando yo estudio eso y me doy cuenta de que un yugo desigual es demasiado... Tiene su lógica. Oye, vamos a ver que eso que estamos hablando tiene que ver con el número 1. Curiosamente, el número 1 en hebreo, a diferencia de lo que hizo Maimónides, que un rabino de sí. la Edad Media, Ujú. que es una de los rabinos más prestigiosos de toda la historia, como había una persecución cristiana del judaísmo. ¿En qué siglo? En la Edad Media. La es Edad que- Media, es incluso que Maimónides en era el judío oscurantismo. sefardí. Sí, ¿Ah? Oscurantismo. por ahí andaba así. Por ahí. Pero digamos, fue uno de los primeros judíos que Español. Él es un Sefardita. Él es un Sefardita, letrado y él es uno de los pocos comentaristas bíblicos, es decir, que él, cualquiera rabino de todas las, bueno, antes de él difícilmente, ¿verdad? Pero todos los demás reconocen de que este hombre era una autoridad que podía hacer comentarios de la Torá y están escritos incluso ahí como notas al pie de página de que este hombre comprendía muy bien la Torá. ¿Qué pasó? Que una de las cosas que hizo el Rambam, que así también se le conoce a él, fue decir que Dios era uno. Y eso ha puesto conflicto para que los judíos de hoy puedan creer que esta palabra, que también otra manera de decirle al uno en hebreo es Ejat. Ejat significa uno. Pero lo que nos dicen es que en hebreo ese uno también significa único,
unificado. Individual. Y unidad No, también. unidad. Ah. No, es que quiero dar a entender que más bien en hebreo no hay conflicto de que el uno sea una unidad. Es decir, que ahí entra la Trinidad. Es decir, que en el mismo hebreo, un diccionario que yo les recomiendo a todos, que está en línea y es gratuito, es el diccionario Strong's. El diccionario Strong's bíblico es el mejor diccionario que hay. Es lo mejor que hay. Todo el estudioso, conocedor, va a ir al diccionario Strong's. En ese diccionario Strong's, si usted quiere conocer la semántica, la formación de las palabras originales, le va a dar todas las raíces de las palabras que proceden de ahí. ¿Qué pasa? Que el mismo diccionario Strong's menciona que la familia se puede considerar como uno. ¿Y cuántos miembros de la familia hay? Los que sean. Dice, el cuerpo como tal se puede considerar como uno, pero ¿cuántos órganos hay Wow. dentro de mi cuerpo? Son muchos. Curiosamente, uno de los atributos, y es la primera manera en que Dios se muestra a la humanidad, es con el nombre Elohim. Elohim. Que curiosamente Elohim Es un nombre compuesto. de es un hecho. nombre compuesto y es plural, pero cuando viene el verbo dice Barak, es singular. Entonces, ¿cómo puede ser que un nombre que parece plural Sea singular se a la conjugue vez. en singular? Eso es muy interesante, ¿verdad? Claro. Pero algo muy interesante, cada vez que usted vea la palabra él, ¿verdad? Muchos de los profetas tienen terminación en él o inicia con él. Eliseo, Elías, Daniel, Natanael, todos los que terminan, los ángeles casi todos ellos terminan en él. Ajá. Miguel, ¿verdad? San Gabriel. Exactamente. Todos ellos hacen una referencia de un atributo de Dios y está con el número 1, porque ese número 1 va a representar a Elohim, por ejemplo, Ujú. como alguien con poder. Acuérdense que estamos hablando que el número 1 Ujú. en Es hebreo poder. representa poder, fuerza, guianza, porque estamos hablando del toro llevando a otro, representación de una capitanía, Ujú. algo que ustedes lo verán hasta en talleres también por acá de mecánica, muchos lugares que se llaman Ebenezer. Ajá, Ebenezer, ajá. ¿verdad? Vea qué bonito, porque ahí vamos a meter la letra esa Aleph en ese ejemplo. Vea qué belleza. Si usted agarra la palabra Eben, que significa piedra fuerte, ¿verdad? Lo pone la gente. Pero si usted agarra la primera letra con la segunda, la letra Aleph y la letra Beit, que después lo vamos a ver ahí. Es proverá, ¿no? ¿verdad? Yo- No va a ver cómo es. Ujú. Esa se forma la palabra Af. ¿Se Ujú. acuerda cuando dice Abba? Abba. Padre. Af significa padre. Ajá. Pero si yo separo esta palabra y ahora junto esta con la segunda, va a decir Ben, que significa hijo. Ujú. ¿Qué es una roca fuerte en la Biblia? El Padre y el Hijo. El juntos. padre del hijo, sí. ¿Quién es mi fortaleza cuando yo soy niño? Mi papá. Ajá. ¿Y quién es la fortaleza del papá cuando está viejo? El hijo. Hijo. Ujú. Entonces el Padre y yo, uno somos. Ujú. Sí, eso, Y yo me fortalezco así, de él. así se entiende el Shema de Israel, Shema que Israel, dice, uno es. sí, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ahad, que es el Señor Israel, escuche Israel, Señor. Hoy no el es Señor viernes, Dios. no estamos de sábado, ¿verdad? Sí. El Señor uno es Uno que es. lo que pasa es que muchas veces la gente entiende, o sea, la mayoría, y en este caso la mayoría de judíos ortodoxos, lo que entiende es que Dios solamente es Uno y único. una persona, o sea, Un individuo. un Bueno, no sabemos individuo, cómo desclasificar, pero ¿verdad? no comprenden el tema de que uno quiere decir que es una unidad, que Una era lo que unidad vos estás armoniosa, hablando, armoniosa, funcional. en 3 personas. Claro, usted le dice eso a un judío ortodoxo y probablemente... Pero ellos no pueden contradecirme esto. Por ejemplo, porque vamos a ver esto. Ok. La misma palabra Aleph en hebreo, Ujú. porque como digo, eso con imágenes se puede entender. La primera letra representa fuerza, ¿verdad? La Aleph. Ujú. La segunda, la Lamed, ¿verdad? Es un yugo o alguien que guía o que tiene control sobre. Recuerda que si usted lleva un yugo a alguien, a los esclavos le ponían yugo, Claro. para tener el control de él. Ujú. Y la última, la P, es una boca abierta, y ustedes lo van a ver. Vea qué curioso cómo el uno lo lleva a otro pasaje bíblico. ¿Qué significa eso? Aquel que controla su lengua, controla su cuerpo. ¿Y qué es la lengua? La lengua es una espada de doble filo. Ujú. Si usted ve, este lado está afilado, este afilado, y lleva a una misma punta. Ujú. Y la Biblia corrobora de que la lengua es espada Espada de doble filo. de doble filo. ¿Y con qué
vendrá él a destruir Con la con el palabra. poder de su De su lengua, lengua. que es como Una espada de filo. ¿Por qué? Y vea lo bonito. ¿Qué quiero llegar a esto? Que dice que es de dos. Más vale conquistar su lengua que conquistar ciudades. También, ahí vemos. O sea, quiere decir que cuando él venga, destruya al inicuo Pero con la espada de filos, quiere decir que lo va a hacer con la boca. Exactamente. Va a decir algo que... Pero no solo eso, vea lo bonito. Y salva al Caput. Exactamente. Dirían los Lo acaba de amigos. decir. Y salva el día. Destruye a uno, pero salva al otro. Y algo interesante que estamos viendo con el concepto de uno en hebreo es que dos opuestos se vuelven fuertes cuando se unen. ¿No le suena que si viviéramos el concepto de Dios, que un padre y una madre en armonía crían un hijo, ese hijo se va a volver el orgullo y la satisfacción de su padre? Va a tener los dos atributos de ambos padres y él va a ser en el plan, ¿verdad?, mejor que sus padres, porque va a tener la combinación de dos. ¿Será que de la ambos. iglesia es la esposa de Cristo? Sí, pero Cristo es el Hijo. Sí, pero se unen. Bueno, se unen esa es una historia ¿no? grande. Recuerden que el que escogía a la novia Era el padre. era el padre, Ajá. ¿verdad? Entonces el que se está casando es Jesús, Ujú. ¿verdad? El Mesías. Ah, ok. Sí, y entonces sí, pero Sí, sí, eso ya es complicado, sí, ¿verdad? mae. Pero, Pesado, man. pero Esta entonces, vara. sí, cuando veamos la letra, algo muy bonito también de la letra Aleph, es que las mismas letras en hebreo están armadas de otras letras. Por eso es que se complica un poco. Ok. Y esa letra Aleph, que para nosotros se parecería un poquito a la X, está Pero conformada Aleph, ¿cuál es? la número 1. Que sería el toro. El toro. Pero que está, ¿Cuál sería? es que estamos hablando del símbolo, es decir, de la escritura Ujú. paleográfica Ajá. o pictograma se ¿Y llama. cuál es la última? Pero que es una imagen, ¿verdad? Es una imagen, Ujú. ¿verdad? Esa. Es una imagen, pero después también está la escritura moderna, Ujú. hebrea, Ajá. que no perdió Su esencia. el significado del símbolo, ¿Cuál sería? que es esta letra. Esa que parece una Es X acá. o una H. Cuando estaba en la Torah escrita, estaba escrita así, pero antes de eso eran como tipo jeroglifos. Qué vacilón, Bueno, mae. sí, ese es muy chiva. Qué vacilón, porque Y sí, esta ¿a parece qué le parece? a una runa. También, pero O no un solo, H. pero no solo eso. Si usted pone esto y le da un poquito de vuelta, ¿qué letra se le parece a Anarquía. nosotros? De la A. La A. La anarquía. Y entonces que ahí ya comenzaríamos a entender incluso nuestro propio abecedario. De la A. Porque acuerde exactamente. Ujú. ¿Cómo se llama esta? Aleph. Aleph. ¿Cómo se llama en griego? Alfa. ¿Cómo Ajá. se llama en español? Bueno, en el abecedario, A. Ah, Después la B. ¿Cómo se llama en hebreo? Beit. ¿Cómo se llama en griego? Beta. ¿Cómo se llama en español? B. Entonces ya podríamos Cool, man. incluso agarrar nuestro propio abecedario Cool, man. y ver cómo las palabras contienen esencia. Cómo contienen esencia. Ya entonces ya la letra A antes no significaba nada para O sea, nosotros. amigos, compartan esta vara, porque si ustedes no están compartiendo esto y eso es mala nota, porque mucha Esto gente, es para inteligentes, mucha es lo que gente quiere debería decir. saber esto, y si usted no está compartiendo es porque usted es egoísta. Estudie para que lleguen lejos en la vida. Quiero preguntar algo, Alex. Pero voy a terminar Sí, con sí, esa letra. ¿verdad? Recuerda que le dije que estaba formada Pues de otras letras que sí, se- para que no se me vaya eso, para que vea qué Dale, bonito. dale. Porque esta letra es de las pocas que está permitida representar a Dios. Por eso, ¿Permitidos por quién? Hay una policía, no, es que ella encierra casi que todos los atributos de Dios. Ok. Que eso les iba a decir a ustedes. Para la gente de aquella época, el toro era un tesoro. Porque el toro era utilizable. Agarraban la piel y con eso hacían las cortinas, bueno, de las tiendas, ¿verdad? Usaban los huesos, con los huesos hacían lanzas, espadas, flautas. Y los cuernos para beber. Eso tal vez. Con los tendones hacían las cuerdas o para coser las togas. Algo tenía que ver el tema del becerro Oye, de... el cuerno de guerra. Exactamente, el chofar. Chofar. Ustedes que conocen también saben que en la Biblia ¿qué representan los cuernos? Poderío, ¿verdad? Infidelidad. Actualmente. Póngale ahí. Exactamente, es otra cosa, pero anteriormente en la Biblia, cuando habla de cuernos, representa el poder. Ujú. Cuando en hebreo, por ejemplo, El toro de Wall Street. El toro de Wall Street. Exactamente. El toro de No, los pero- Bulldogs. pero aquí está, me acordó algo. Ujú. El toro representa también fertilidad y Ah. fecundidad y pasiones lujuriosas. Ujú. ¿Por qué cree que adorar un becerro de oro? Ujú. Porque el toro es un animal famoso por ser demasiado fértil. ¿Y qué es un becerro? Un animal con un desenfreno lujurioso de fertilidad, pero no fertilidad para procrear familias,
sino para dedicárselos a los dioses. Ajá. Y lo que es extraño, y aquí es donde les hablo de la dualidad, de cómo sí es bueno que una persona que haya llevado un poquito de camino esté un poquito a la par de ustedes para que no les pase lo que me pasó a mí, que lo dice esto solo, es que cómo puede ser que a Dios se le puede representar con esta letra, pero hay otro personaje que también se le puede representar con esa. ¿Cómo puedo distinguir yo uno del otro? Porque parece es que el diablo mentiroso, es porque un es imitador. mentiroso, Es un imitador. Pero ¿cómo puedo yo distinguir cuál es? Porque se parecen tanto. Por sus frutos lo conoceréis. Exactamente, por los frutos. ¡Hijo de puta! Pero- ¡Estoy volando! Ma, está volando, ma, ese chiquillo, Pero- ma. ¡Comparta, mae! Pero a veces los frutos parecen, hay gente Parecen muy iguales. ¿no? Y que van a revelar Semejantes. su verdadera esencia hasta mucho tiempo después, ¿verdad? Como la cizaña y Exacto. y El trigo, el trigo. Ay, bueno, Que eso son que parecidos. O sea, cuando hay producto, el trigo Exacto. cae y la cizaña Se es mantiene mentira, recta. entonces se mantiene recta. Y ahí es el donde se da orgullo cuenta. mientras la humildad. Correcto. Ujú. La humildad, el Se trigo agacha. se agacha. Que después de los símbolos de los frutos de la tierra prometida, se los puedo explicar de la esencia espiritual que trae sanidad al cuerpo, pero también al alma. Como todos esos que están ahí representan códigos de sanidad Ujú. Hijo. y personajes también. Pero vamos con este. Les dije que parece una X. Ujú. La letra Aleph en hebreo está formada O una H. es que eso ahí sí no se lo permito. Eso no se lo permito a él. ¿Sabe por qué? Cálmense. No, y está bueno. Sí, por eso. Es que esta. Sí, pero eso no se lo voy a permitir a él. Ajá. ¿Sabe por qué? Porque precisamente tenemos que meternos a un código que ya de por sí está hecho desde hace 4000 años o más. Es decir, lo que me parezca a mí No es. no es tan importante. ¿Por qué? Porque yo tengo que usar la mentalidad de lo que ellos hacían, porque si no a mí me puede aparecer todo lo que se me ocurra, ¿verdad? Qué cool, man. No, por dicha estos códigos, el que los usa va a llegar al mismo resultado. Eso es lo que yo quiero enseñar. Ah, ok. Esto no es que yo sea un sabio mejor que los demás. Cuando usted comience a aprender cómo se utiliza esto, Ujú. ya usted va a poder descubrir las mismas palabras. Y usted va a venir, usted puede estar allá en China, y allá hay alguien allá, no sé, en Hawái, y usa este método, van a llegar a la misma conclusión. Cool. ¿Y eso cómo se le llama? Verdad. ¿Y cómo se le llama La- cuando o sea, hay cosas que se hacen en diferentes lugares y diferentes personas y llegan a la misma conclusión? Se le llama ciencia. Ya no es subjetivo. Ajá. Ya Sí, no es objetivo completamente. Exactamente. claro. Ya no es que me No es parece. relativo. Sí, no es una hipótesis. Sí, no es que me Sí. parece, no es que yo creo. No, Exacto. es que ni siquiera yo ni usted nos conocemos. O como yo me percibo. Yo me Exactamente. percibo Exactamente. bomba atómica. Que no nos metemos ahí porque. Podemos- Mira qué bonito. Podemos ver, es que me llama la Perfecto, atención. para terminar con Alex. Ok. Ya termino. Le está diciendo que ya va. Sí, No, y solo vamos a hacer la. Está Solo bueno. vamos a ver la. Sí, ya bueno. No, yo quiero ver una letra más porque. No, ya voy a No, poner no, otra. tiempo. O sea, necio. No, es Pero- tiempo. pero ya la- Cállese, Álvaro. pero le voy a Cállese. poner la Aleph, ¿verdad? Que Ajá. estoy diciendo. Esa letra está formada por la letra Baf, ¿verdad? Que es como algo así, era una clavija, un gancho, una estaca, que su valor, que es la de Monster, ¿verdad? Ujú. Tiene valor 6. 6. Pero tiene dos letras acá, bueno, que la van a ver. Por eso hay un Son bicho yo- que se llama Baphomet. El Baphomet tiene esa posición de esa Sí, letra. ya, perro. Esa letra, él está haciendo esa posición. Ujú. Porque está también señalando cómo es arriba, es abajo. Él está haciendo así. Y Y así. Puede que hay imitadores. Sí, sí. Es lo que Ajá. está diciendo, como es arriba, es abajo. Ujú. Y está hablando del mundo dual. Entonces, esta letra, ¿sabe qué es muy bonito? Ujú. Cuando se saca la Torah, ¿verdad? Le llaman el Aron Kodesh, que es un mueble El donde Aron está, Kodesh, ajá. donde está escondida la Torah. Y hay alguien que va a hacer la lectura, la cantilación, ¿por qué? Y eso es otro tip. La Torah se canta, no se lee. Imagínense que incluso le estamos poniendo que las letras hebreas son símbolos, Números. Ajá. son números, Su música. son fonemas y son notas musicales. Entonces, Wow. vea que ¿Hay otro idioma en el mundo que sea así? hay idiomas muy bonitos, antiguos, que le llaman lenguas naturales, como el sánscrito, tiene parte de esa magia. Los mismos jeroglíficos de los egipcios. Ajá. El chino tiene ideogramas, es decir, que ellos expresan ideas. Pero. Pero ninguno llega a hacer esto. Ok. Tan integral como el Sí, hebreo. es que sabe qué es el asunto, que dice el Midrash, que son de los libros antiguos que usan los judíos,
que Dios repartió lumbreras, por así decirlo, a todo el planeta. Incluso también repartió dosis de maldad. Ya qué terrible. Dice, no recuerdo si eran 10 dosis de maldad que repartió Dios en el mundo. Y aquí hay 3. No, pero lo voy a poner. Dice que 9 de ellas estaban en Egipto. Oiga. Por eso Egipto representa casi que la entrada al infierno. Egipto representa estar en el nivel más bajo almático. Por eso Dios va a utilizar Egipto para sacar a su pueblo, porque están diciendo que llegaron al nivel más profundo de decadencia. Y que el pueblo de Israel no salió, Dios lo sacó. Sí, es cierto. Y a nosotros Dios nos sacó. Chuzo, man. No salimos. Sí. Y la enseñanza también de eso es Estoy de que no acuerdo. importa que usted esté tan hundido, tan abajo, Dios te saca. que yo voy a Mae, decir, Jesús, mae, es Jesús. hora que yo te saque. Solo he escuchado yo dos idiomas parecidos, man. Ujú. El Cuenya y el Sindarin del Señor de los Anillos, man. No, pero ¿saben? Todas esas películas, esa gente Claro, son grandes Narnia. lectores de esto, ¿verdad? Y Sí, Narnia. mae. Ellos son grandes conocedores de eso y está Sí. bueno verlos. Sí, Porque sí, yo vi sí. Thor, por ejemplo, bueno, eso es Span, bueno, ¿Cuál Thor? ¿La última? la 2, ¿Cuál? no sé cómo se llama. Mundo Oscuro. ¿Cuál? El mundo oscuro. Mundo Que Oscuro. destruya el puente de arcoíris. Al Bifrost. Sí, no recuerdo el nombre, pero es, Es que la 2. la última que le está Pero prácticamente está revelando lo que pasó, la revelación Ajá, sí, esa es la dos. allá en el cielo, Es la ¿verdad? dos, es la De, dos. de cómo hubo. El Ragnarok es. Bueno, Thor Ragnarok. Ajá. Bueno, sigo con Aleph. Pero va a ver, decimos que tenía una letra Aleph, una letra B, Baf, que tiene valor 6. Y tiene 2 letras que se llaman Yod, cada una vale 10. Ajá. Si usted suma 6, 10 y 10, da 26. Ujú. Usted sabe que hay el nombre de Dios, uno de los nombres, porque son, o más bien atributos, porque Dios como tal no es un nombre, Ajá. es, Yahweh. sí, que son un tetragrama. Un Un tetragrama son tetragramatón. 4 letras. Correcto. ¿Y cuáles son las 4 letras? La Yod, que eso lo vamos a ver, Ujú. tiene valor 10. Ajá. La G tiene valor 5. Ujú. La Baf tiene valor 6. Y la otra G tiene valor 10. 10. Si usted suma esas 4 letras, da 26. Por eso yo puedo cambiar el nombre de Dios por esta letra, porque son complementarias. Y vea qué interesante, si hacemos otra suma, ¿cuánto da 2 más 6? 8. 8. ¿Qué ¿Y es cuál el es el valor numérico que tiene el nombre de Jesús? Por ejemplo, en griego, 888. ¿Y Uf. qué decimos que significa el 8? La resurrección y el ungido. Así que estamos diciendo madre. que este es aquel. Hey, papi, ¿no sabía eso? Y estamos diciendo, ¿Pero sabes eso, man? estamos diciendo que el 1 Y por eso se le apareció a Tomás el día 8. el día 8. Papi, Vamos a ver los números 8 de todo lo que significa en la Biblia, cómo ser el 8. Te quedaste gematría, papi. Y no solo eso, nada más para adelantar un poquito. Hay un animalito que tiene forma de 8 y que es muy sagrado, El oso. el pez. El pez. El pez. Incluso los chiquitos todavía dibujan, para dibujar un pescadito, ¿verdad? Hacen una forma de un 8. Y si ponemos el 8 así vuelto, ¿verdad? El infinito. El infinito. Y vamos a poner esto, cuando Jesús, que así lo traducen después, que Él es el alfa y el omega, Él está diciendo que es Aleph. Alex. Sí. Y vamos a ver la última letra cuando lleguemos a la 22, pero Él está mencionando esta letra. Entonces, repasemos. El número 1 Toro. es un toro, que representa la fuerza, el poder, la majestuosidad, la guía, la enseñanza, la madurez, el camino recto, el trabajo duro o el trabajo constante, porque eso es lo que tiene el toro. El toro no es un animal veloz, pero sí es constante, Ideal, es ideal, laborioso, ideal. permite que le coloquen Claro. yugo, ¿verdad? Hablamos de una unidad, acuérdense lo que hablamos de la lengua, que la lengua, a pesar de que tiene 2 bordes separados, se juntan en uno, y con esta lengua podemos mandar a matar a alguien, pero también podemos bendecir a la gente. Sí. Entonces, la lengua, precisamente, y la misma escritura menciona que la palabra de Dios es capaz de crear o destruir. Por eso Pablo habla de la espada como la palabra de Dios, ¿verdad? Ajá. Dentro del... Que sí está hablando de la lengua. De la lengua. Es que las traducciones van a decir la boca o la palabra, pero en sí hace referencia a la lengua. A la como lengua. tal. Me da curiosidad, ¿cuál sería la letra 22, mae? En todos estos... La digámosle, letra 22
no la voy a saltar porque se corta el tiempo. Sí. Pero que vea que Para ver el No, pictorazo. déjelo picado, déjelo picado. Véanos la próxima. Nada más No. Veanos para el otro año. se los voy a adelantar, nada más así para que haya curiosidad. El primer versículo de la Biblia, en la Torah, tiene 7 palabras. En el principio. Solo hay 2. Bereshit. Hay Bereshit, bara, Elohim, Eja, Shamayim, Bejares. Pero las letras en hebreo, usted las separa y crea otras palabras. Usted no las puede quitar, Ok. las puede permutar. ¿Permutar qué es? Cambiar de orden. orden. Y me crea otra palabra. Siempre contenga el mismo valor numérico. Yo no estoy destruyendo la Torah. Ok. No le está agregando No le ni estoy quitando. agregando ni quitando. Simplemente estoy sacando palabras raíz que me crean otras palabras y son complementarias a lo que yo estoy deseando buscar. Entonces, ¿qué pasa? Algo muy bonito. Vista. La cuarta y la sexta palabra de ese pasaje viene la primera letra y la última del alefato. ¿Y qué es? Vea qué bonito. Estamos hablando. La última, cuando la vean, es como una cruz. Oiga. Y la primera es un toro. Hay alguien que llegó en el 4º milenio y regresará en el 6º milenio. Y es alguien que es el poder de Dios que está en la cruz. El que contiene Está todo. diciendo que es el alfa y el omega. El Aleph Tav es Dios en la cruz. ¿Cómo puede ser que a esto, al pueblo judío que conoce todos estos códigos, les han negado la revelación de que este personaje es el Mesías? O sea, no les cae el 5. ¿Por no, qué no les cae el Es que 5? no, Es que ellos saben, pero no lo quieren aceptar. hay No una pueden élite, aceptarlo. es que hay una élite, número 1, hay un plan de Dios para que el resto de los gentiles ingresen a la Correcto, salvación. sí. Es decir, eso Adopción. hay que dejarlo claro hasta que se cumpla el número de los elegidos, ¿verdad? De las naciones. El pueblo de Israel también. El tiempo de los gentiles. que Exactamente. hacía, ¿no? Dice que todo Israel será salvo. Eso es un hecho. Es decir, el pueblo de Israel nadie lo puede maldecir porque es de la niña de los ojos de Dios. sí. Es algo que Dios prometió y son sus amigos, los profetas. De ahí salieron todos ellos. Ahí todo. Excelente. ¿Qué pasó? Que es difícil y hay que meterse en la mentalidad de ellos. Que hayan utilizado al Mesías judío para perseguirlos a ellos y matarlos en nombre de ese Mesías. El pueblo judío es difícil que acepten a Jesús porque las inquisiciones, las cruzadas, a ellos los han perseguido en nombre de Jesús y con la cruz. Entonces, ¿cómo yo voy a decir que mi Salvador es el que me persigue para matarme? Qué difícil yo enseñarle a mi hijo de que estos me están matando con el que según es mi Salvador. ¿Y cómo me obligan a mí a aceptarlo? Si ese personaje para el judío demuestra el caos, por así decirlo. Pero no me puedes decir que eso... O sea, eso es un tema reciente. O sea, no de miles de años atrás. Es que En mi entender, es que ¿verdad? en el contexto judío, en el que hablamos de, digámosle, antes de la venida de Cristo, o más bien ya contemporáneamente con Cristo en la tierra, el asunto era diferente. ¿Por qué razón? Porque ellos esperaban el pueblo lo aceptó, la élite no. Exactamente, digámosle, la élite, Y los fariseos, lo que eran los fariseos, los que estaban en el poder. los fariseos y los saduceos, Ajá. mae, tenían una especie... Una mezcla con los romanos, unos convenios. No, y tenía, exactamente, pero ellos tenían una especie de visión más o menos mítica de que el Mesías iba a bajar como Thor, mae, como Salvador con el material. Mjolnir aquí, y mae, se iba a echar al César y se iba a arrancar a todos los romanos, O sea, mae. nunca se esperaron a un bebé en un pesebre Exactamente. que fuera el salvador de Es la que humanidad. ellos tenían una mentalidad de un salvador material que venciera a sus enemigos materialmente, y Materialmente, estableciera un reino físico en este mundo y trajera la paz por fin a Israel físicamente. No sabía que el primero Mesías, su primer salvador, venía a salvar de adentro hacia afuera. Él nos hace verdaderamente libres. Nunca entendieron eso. El que usted puede tener relativamente una paz física, material, pero por dentro no. Por ejemplo, y esto se comprueba con la salida de la gente de Israel, de Ujú. Egipto. De la que, diáspora. que hay 4 cosas. Dice que me sacó, me liberó, me hizo pueblo suyo y
Se me olvidó la cuarta. Pero vea qué interesante, usted dice, sacar y liberar parece lo mismo. Pero no No, necesariamente. una cosa es, Él me saca del lugar de esclavitud, y la otra, Él me libera de lo que yo aprendí en ese lugar. ¿Por qué? Porque yo puedo salir de un lugar y arrastrar todo. ¿Por qué cree que mucha gente tuvo que durar 40 años en el Para que desierto? acabara la generación Es porque de ellos no volvamos a habían, Egipto, ellos tenían la mentalidad de Egipto, exactamente. allá nos daban esto. Entonces, Él me saca y después me libera. Tiene que ser una limpieza profunda de lo que yo tengo, mis recuerdos de mi vida mundana La y todo eso. cochinada. Eso es un proceso de limpieza, ¿verdad? Pues Jesús, como Dios construye de adentro hacia afuera, vino primero a liberarnos de lo que era más importante, del alma. ¿De qué me sirve a mí tener un reino en este mundo si mi alma se va a perder? Porque si yo no practicaba o no cumplía los mandamientos, yo no podía ser salvo. Tenía que ser estricto en el cumplimiento, y como ninguno lo podía cumplir, estaba perdido. Sí, claro. En cambio, Jesús vino a pagar aquellos pecados que eran mortales para nosotros. Los otros pecados, que es donde entra Yom Kippur, es que importante, es un poco servicio a la gente. Hijo. Jesús vino en Pesach, es decir, en la Pascua, porque Él vino aquí, no vino en Yom Kippur. ¿Por qué Él no vino en Yom Kippur y vino en Pascua? Y habló del perdón. Porque habían unos pecados que eran mortales, ¿verdad? Que estaban establecidos que el que cometía eso tenía la muerte. Que morir. Eran imperdonables. No había manera de que usted con sacrificio alguno pudiera remediar eso. Él vino por esos que nosotros no podríamos pagar. Ok. Pero en Yom Kippur es el perdón que yo le he dado al prójimo. Y Él no me puede perdonar si yo no perdono. Ajá. Entonces vea que yo no puedo entrar al reino del cielo, aunque Él me esté perdonando. Los de un año. ¿Ah? Sí, El Yom Kippur es el perdón por un año. nada exactamente. más. Pero yo no puedo entrar al reino de los cielos, Ujú. aunque Él me esté abriendo, si yo Sí, no no perdono al perdona. hermano. Entonces, cuidadito que a veces queremos estar supuestamente solo en paz con Dios, pero Guerra el con el prójimo no. hermano, sí. Y ahí no está completa la Deja tu relación. ofrenda en la puerta, ve y Exactamente. arréglate con tu hermano y... Amigos, Quedan muchísimos, solo uno hicimos. Ay, comentemos que vamos a seguir con esta conversación. Vamos a ver cómo lo ordenamos Sí. en la agenda. Sí. Pero que quede picado. Pero Me siento ignorante, man. vamos a seguir con esta charla. La verdad es que sí creemos que es importante. Demasiado. Y yo sabía que esto iba a pasar, y yo creo que vamos a seguir un poco porque hay un montón de temas más. No solamente aquí queremos estudiar el alfabeto, bueno, no sé. El tabernáculo, por ejemplo, ¿por qué? Ujú. ¿Por qué se puede considerar que Jesús es el Mesías y no un impostor? Correcto. Eso lo revela el tabernáculo, de todas las medidas, los materiales y todo lo que hay ahí. Jesús dijo que las escrituras y los profetas hablaban de Él. ¿Cuáles escrituras y profetas hablaban? Lo que hay en el Antiguo Testamento. Hay mucha gente, no habían evangelios todavía. Entonces, ¿cómo conozco el plano, el diseño de salvación? Claro. Leyendo el Antiguo La Testamento. matemática de la astrología, la astronomía, que es la diferencia entre ambos de otra perspectiva también numérica. Las partes del cuerpo, por ejemplo, cada órgano del cuerpo es elementos que había en el tabernáculo, porque acuérdense que nosotros somos templo del Espíritu. Cierto. Pues aquí nosotros tenemos todos los elementos del En tabernáculo, nuestro cuerpo. y cuando Él se glorifique en nosotros, se levantaba el tabernáculo, ¿se acuerdan? Se llenaba. Ojalá que esa gloria siga llenando este lugar, porque ya ahora somos templos vivos, ya no somos edificaciones Ajá. de piedra ni madera. Sacrificio vivo, agradable. Exactamente. Ujú. Entonces, Qué chiva. Amigos, nos vemos, y recuerden, si Cristo te amó tanto, ¿por qué no amar a los demás igual, verdad? Y vamos a seguir estudiando un poco más. Vienen cosas nuevas para Cristiano Malo, vienen camisas, viene material, vienen fiestas de Cristiano Malo, vienen un montón de cosas que vamos a seguir. Todo para la gloria de Dios. No, y vienen, Porque vamos a disfrutar. sí, vienen más invitados, invitados digámosle que van a compartir sus opiniones y van a hacer todavía más interesante el espacio. Síganos sintonizando, por decirlo así, comparta, si no le gusta, deje su comentario en la Su cajita de insulto. comentarios, su lo que pueda insulto, aportar, lo que pueda aportar. lo que también. pueda aportar, exactamente, y recuerde que Viene tercera temporada. sí, y recuerde que Cristo los ama, le cuesta, pero los ama. Y gracias, Alex. Buena nota. Hoy No, fue. con mucho gusto. Oiga, se me pasó, pero rápido. Chao, mae. Ahí estamos. Buenísima para- nota, Alex. Bueno, Nos vemos. hasta luego, pura vida, chao. Listo, ya.